Últimamente he visto TikToks de test psicológicos. Amigos, les tengo otro analizando el inconsciente. Es una pregunta, contesten rápido y sin pensarlo tanto y yo les digo qué significa. Estos en los que aparece una imagen y alguien te dice que si lo primero que viste era esto o aquello, entonces eres de tal o de cual manera. También están esos en los que una persona te dice que puedes analizar tu inconsciente respondiendo alguna pregunta a una situación hipotética, del tipo: salen de casa a caminar y de repente los envuelve una neblina súper espesa, muy espesa, tanto que no logran ver absolutamente nada. ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Contesta rápido y sin pensarlo tanto. Tu respuesta, es tu actitud, tu pensar y tu sentir con respecto a la muerte. ¿Estos test realmente analizan el inconsciente? ¿Funcionan? Estás en Psicología de Salud. Mi nombre es Alejandro Ruiz Galicia. Soy psicólogo especialista en adicciones y perito forense. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y no olvides la posibilidad de patrocinarnos en Patreon. En psicología hay muchos tipos de test o pruebas para medir diferentes elementos. Hay pruebas que miden coeficiente intelectual o inteligencia, otros miden capacidad de ejecutar acciones, otros coordinación ojo-mano, unos más buscan describir el funcionamiento psíquico, algunos pretenden medir las habilidades para la crianza, otros los estados de ánimo, etc. Es decir, las pruebas o test psicológicos buscan medir o describir la forma en la que las personas operamos en algún sentido. Esto con la finalidad de diagnosticar y de predecir. Cada uno de estos test parte de una corriente o forma de pensar la psicología. Sí, en psicología se piensa de distintas maneras respecto a lo que somos las personas, cómo funcionamos, cómo se ha de trabajar y hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos de la intervención. Así, hay pruebas o partes de pruebas, subpruebas, que tienen la idea de que se puede medir la inteligencia a partir de la capacidad de resolver problemas espaciales. Entonces lo que toca a la persona es organizar unos cubitos para formar figuras. Hay otras pruebas en las que se supone que la memoria es parte de la inteligencia, así que hay que memorizar números o palabras. En otros tests se debe descubrir cuál es el elemento que le falta a algunas imágenes u ordenar imágenes de forma cronológica. Para que una prueba sea confiable, se debe de aplicar a un cierto número de personas en un cierto número de ocasiones a fin de observar que la prueba da resultados consistentes. Es como una báscula que mide siempre de igual manera. Para que esto ocurra, no solo se necesita calibrarla bien cuando se empieza a utilizar, sino que hay que revisarla cada cierto tiempo para que podamos comprobar que sigue midiendo de forma acertada. Así, las pruebas se revisan para saber si son confiables y se hacen los ajustes necesarios. Esto para saber que siguen siendo confiables a través del tiempo. Y esto permite que haya un cierto margen de error que nos es conocido. De esta forma, por ejemplo, hay básculas muy confiables que pueden medir con gran precisión los microgramos, pero la mayoría mide con un error de unos cuantos gramos. Estos gramos pueden no ser importantes las más de las veces. 10 gramos no son una gran diferencia si estás pesando costales de papas, pero pueden ser muy importantes si se está pesando un diamante. Las pruebas psicológicas, por tener un gran alcance en la vida de las personas, han de ser tan confiables como sea posible, pues de ellas puede depender el diagnóstico clínico, ingresos a algún puesto laboral, custodias de infantes, responsabilidades penales, entre otras situaciones igual de importantes. Por otro lado, las pruebas también deben de ser válidas. Esto significa que deben de aplicarse a los elementos para los cuales fueron diseñadas. Si una prueba está diseñada para medir la depresión en adultos que hablan inglés, no se la podemos aplicar a personas que hablan español, que son adolescentes o que son niños o niñas. Sería como intentar medir la temperatura con una báscula. Entonces, la prueba puede ser muy confiable, pero estar mal aplicada y por tanto no ser válida. En mi experiencia haciendo trabajo pericial, me ha tocado ver que se aplican pruebas para mayores de 6 años en menores de 5, lo cual hace que la prueba no tenga relevancia alguna. También he visto cómo se aplican pruebas validadas en España a personas de Estados Unidos de América que viven en México, lo que también resulta sumamente inadecuado. Las pruebas psicológicas y los test, además de observar la confiabilidad y la validez, suelen tener un proceso de calificación y otro distinto de interpretación de datos. Es como cuando te haces unas pruebas de laboratorio y te entregan la hoja con los valores promedio y los puntajes que obtuviste. Eso puede darte una idea. Sin embargo, debe de ser un médico quien interprete esto, quien le dé sentido a esos valores. Y esto se debe a que los distintos puntajes guardan una serie de relaciones entre sí. Para poner otro ejemplo de esto, pensemos en quién es el mejor jugador de fútbol de la historia.
No lo podemos medir solo por la cantidad de goles anotados, tendríamos que interpretar los datos. Goles, asistencias, liderazgo, condiciones de los clubes y de las selecciones en las que jugaba, desempeño físico, eficacia en momentos cruciales, etc. Esto es lo que puede hacer que para algunos el mejor de la historia sea Maradona o Pelé, Messi, Cristiano o Hugo. Interpretar los datos no solo requiere de la información, también requiere entender cómo funciona esa información, su origen, su propósito, sus alcances y sus limitaciones. Pero bueno, entonces, ¿sirven o no sirven los tests de Facebook y TikTok y todos estos que vemos? Bueno, estos tests suelen basarse en el concepto de inconsciente, que es uno de los conceptos centrales del psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría que no necesariamente es parte de la psicología, e incluso pensándola como parte de la psicología, es la que más señala la importancia del diagnóstico y tratamiento a partir del caso por caso. Postula que no es posible interpretar del mismo modo el mismo tema en distintas personas. Así que estas pruebas donde organizas una serie de necesidades o ves en cierto orden una serie de colores, paisajes o figuras, va en un sentido muy distinto al que plantea la teoría psicoanalítica. Dicho lo anterior, creer que los tests psicológicos de Facebook o TikTok o cualquier otra red social funcionan es como pensar que realmente eres Goku o Cenicienta porque te lo dijo una aplicación luego de que te hizo 5 preguntas. Si te hace sentido el resultado de esas aplicaciones, es porque les das acceso a todos tus datos de internet, no porque sirvan de algo las preguntas random que te hacen. No te propongo que te alejes de estos tests, solo te sugiero que recuerdes que no tienen validez alguna y que son solamente un juego. Si te interesa conocerte mejor, busca ayuda profesional. Es más costosa, sí, claro, pero vale más de lo que cuesta. Cuídate, importas.